se queda. Esta idea que tú dices, ¿es una decisión que se tomó? Porque lo dijo en la televisión el convencional. Yo fui perfectamente claro en cuáles son las que son cosas que son votadas, que se están tramitando y cosas que son propuestas. Y entonces cuando esta idea, por ejemplo, se rechace, ¿saldrás tú diciendo aquí se muestra la capacidad de la discusión constitucional en la convención para ir ordenando? Por supuesto. Y bueno, así como, porque no me cabe ninguna duda que esa idea, con la cual yo he dije, manifestado mi desacuerdo en los medios, no sé si tú lo has visto, no va a ser aprobada. Porque como lo ha dicho Manuela, esta es una cuestión que tiene un camino por recorrer en la comisión donde está ella. Y es claro, creo yo, que esa es una iniciativa de 8 convencionales, que por lo demás tienen todo el derecho de plantearla. Sí. No, si el derecho de plantearla sí. Si lo que uno echa de menos es que haya una discusión inmediata y se vaya marcando, como te digo, cuáles son las ideas que tienen sentido. Yo no estoy diciendo las ideas que me gustan a mí. Si nosotros somos minoría, además, no creo que la forma de construir una constitución sea la que le gusta a cada uno, digamos, ¿no? Esto es una casa de todo y tiene que ser, permitir el libre juego democrático después de distintos tipos de ideas. Pero hoy día, reconoces tú que estamos tramitando, ¿no es cierto?, en la comisión que estoy yo, por ejemplo, un conjunto de ideas que no tienen sentido común, ¿no es cierto? Entonces, ya no son ideas. Son propuestas que se están tramitando con texto. Manuela, está en el tema del agua, está en el tema de la minería, está en el tema de los pueblos originarios. Bernardo, dejamos que hable Manuela. Bernardo, hablemos de sentido común. Yo creo que aquí a cualquier chilena, a cualquier chileno, a cualquier persona que sabe lo que ha pasado en Chile desde el 80 respecto al agua, hay mucho sentido común en reconocer que el agua es un derecho humano. Obvio, ¿cierto? Pero ustedes nos han negado el derecho humano al agua desde los 80. Entonces no es tan obvio. Entonces, ¿dónde está ese sentido común? Porque efectivamente nosotros estamos trabajando pensando cómo aseguramos el derecho humano al agua para las personas, para las comunidades, cómo pensamos en el cambio climático, cómo transformamos esta relación con la naturaleza, cómo pensamos una autoridad nacional que centralice y que piense en un plan de acción para recuperar los ecosistemas, cómo estamos pensando en eso, en la gobernanza. Entonces, eso es sentido común para nosotras. Quizá para ustedes, las personas que abren la llave y les sale el agua en su casa, que se pueden bañar y tener piscina, no sea de sentido común nuestros debates, pero para nosotros que tenemos que estar en el campo sin agua, donde la gente no tiene alcantarilla, donde la gente, las compañeras de nosotros en Modatima tienen que cortar el pelo porque no tienen ni para bañarse. Y tú sabes, porque también fuiste a Petorca. Y eso es sentido común. Entonces, aquí el debate constitucional es un debate respecto al sentido común. Entonces, no venga a decir que la Comisión de los Derechos de la Naturaleza y del Medio Ambiente no tiene sentido común cuando estamos peleando por el derecho humano al agua. Entonces, eso no está en discusión. Pero que tú lo estás discutiendo, porque tú estás planteando una hipótesis falsa, que nada tiene sentido común. Y eso no corresponde, y eso es falso. Eso no está en discusión. Es decir, obviamente el agua es un derecho humano, no hay ninguna duda, y eso tiene que estar en la Constitución. Está en la ley, está en el nuevo Código de Agua que se acaba de aprobar transversalmente y tiene que estar en la Constitución. Obviamente hay un problema de sequía, obviamente es una vergüenza que haya chilenos que no tengan agua. Y es una vergüenza que el Estado no haya hecho las inversiones y no haya hecho la gestión para tenerlo. Pero eso no se soluciona echando abajo el sistema de usos de agua. No se soluciona porque eso no va a producirle agua a esas personas. Esas personas lo que necesitan es cañerías, sistemas que le conduzcan agua. Pero es que eso no es agua en sí. ¿Y esa agua de dónde sale? ¿Y esa agua que sale por los tubos, de dónde sale? Escúchame, el Estado hoy día... ¿De los bosques? ¿De las montañas? De ahí sale. Bueno, y eso es lo que hay que cuidar. El Estado hoy día, ¿no es cierto?, puede restringir y restringe, ¿no es cierto?, y raciona el agua donde hay escasez. En el nuevo código incluso ni siquiera necesita declarar un decreto, sino que la DGA, por su propia decisión... Mira, en Chile hay 184 comunas en estado de escasez hídrica. Lógico. Hay 21 decretos en enero del 2020 respecto a... ¿Y eso qué cambia las cosas? Si no cambiamos estructuralmente el sistema. Perdón, la discusión para entenderlo. Es un problema de gestión del Manuela Estado. Bernardo, al revés, yo te digo una cosa. Manuela Bernardo, para que se entienda, la discusión fundamental constitucional tiene que ver con los derechos de agua, ¿no? Si esos derechos de agua deben ser respetados, pueden ser expropiados. Eso es lo que está, entiendo yo, discutiéndose constitucionalmente, y ahí ustedes tienen posturas distintas, ¿no? Claro, por supuesto, porque efectivamente vivimos en un sistema que desde 1980 ha establecido que existen derechos de propiedad respecto al agua, en el artículo 19, número 24, inciso 11, que además consagra un código de aguas del 81 que lo que hizo fue entregar de manera gratuita, perpetua, para cualquier particular derechos de aguas que hoy día están transados en el mercado. Ustedes quieren derogar ese código y en el caso de Bernardo no está de acuerdo. Esa es la discusión y por eso vinimos a ser constituyentes y somos de Modatima. Bernardo, ¿por qué estás en desacuerdo? Mira, es que yo creo que el problema del agua es lo más grave que existe, ¿no es cierto? Y por supuesto que hay que dedicarle todo el esfuerzo y toda la energía. Pero uno tiene que preguntarse, si falta el agua, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que invertir.
tenemos que invertir en generar mecanismos de captar agua, tenemos que invertir en mecanismos para ahorrar agua. Y si no hay derechos de agua, no hay algún tipo de garantía de que la persona que invierta va a poder usar ese agua dentro de que, una vez abastecido el derecho humano al agua y los ecosistemas, nosotros estamos hablando después de eso, nadie va a invertir en agua. Fernando, entonces no vamos a solucionar el problema. Yo creo que me gustaría decir algo sobre esto, porque este es exactamente el problema. De lo que se trata es de tener un régimen del agua que sea, digámoslo así, más parecido al resto del mundo, ¿no? Chile tiene este régimen excepcional. Es prácticamente, no completamente, pero prácticamente único. De un régimen de agua que descansa en derechos de propiedad privada sobre derechos de aprovechamiento que son entregados gratuitamente y que después se transan en el mercado. Y que entonces, que también se pueden tener por fines especulativos. Entonces, no se trata, por supuesto, de que no hayan derechos de aprovechamiento de agua. No se trata de que no haya estabilidad para esos derechos. Se trata de que no sea propiedad privada protegida del modo que está protegido, que ha sido precisamente lo que por 30 años impidió la reforma al Código de Agua. Entonces, esto no es una cuestión gratuita, esto no es una idea que se le ocurrió a alguien, como lo hace parecer Bernardo, ¿no? Sería bien raro que la crisis que tenemos con el agua en un país que tiene un modelo tan extraordinariamente extremo de privatización del agua como Chile, se solucionara sin cambiar ese modelo. Otra cosa. Y ahí yo creo, de nuevo, yo diría, ahí hay una crítica que a mí me parece justificada. Otra cosa es que junto con aprobar una regulación permanente sobre el agua que descansa en el carácter público del agua, se aprobó una norma transitoria que anuncia una caducidad de todos o prácticamente todos los derechos de aprovechamiento actualmente existentes. ¿Se aprobó en la comisión? Sí, en general. Claro que sí. Yo creo que esa norma transitoria es una norma que no es adecuada. O sea, es poco razonable esperar que las personas que hoy día tienen esos derechos de agua vean que con la entrada en vigencia de la Constitución simplemente se les van a evaporar esos derechos. Okay. Pero entonces lo que tenemos ahí es una cuestión precisa sobre una decisión que a mi juicio es una mala decisión y que yo estoy seguro que a través de en lo que viene va a ir cambiando. Pero no es para poner el grito en el cielo y decir esto está sin timón, esto tiene que ser ordenado, porque no. ¿Cómo si no? ¿Qué es lo que espera Bernardo? Que todo parta desde el principio, más o menos, dentro de los rangos que a él le parecen de sentido común. ¿Por qué habría de ser así? Manuel, ¿estás de acuerdo o no con esa norma transitoria? Mira, yo creo que aquí hay un debate importante, porque respecto de los derechos de propiedad de agua, la derecha y los dueños del agua históricamente nos han dicho que son derechos administrativos. Pues bien, bueno, como derecho administrativo pueden caducarse, existe esa posibilidad. Lo cierto y el debate que está de fondo no tiene que ver con aquello, tiene que ver con el tema de las indemnizaciones. Y precisamente nosotras y nosotros como Modatima creemos que respecto a los derechos de agua que se otorgaron de forma gratuita no pueden ser indemnizados como que si estuvieran un régimen de propiedad privada, como que uno hubiera comprado esos derechos. Eso no corresponde, porque en definitiva también va a existir un enriquecimiento con una causa que es un otorgamiento gratuito, que lo han tenido durante años y que además tiene que ver con la negociación respecto a derechos de la naturaleza y al agua, que es un derecho humano. Entonces yo creo que el tema es mucho más profundo y que tiene que ver con cómo pensamos dentro de un contexto de acción climática, dentro de la necesidad de salvar también los ecosistemas, porque tú dices, bueno, ¿cómo cosechamos agua? ¿Cómo la recuperamos? Y yo tengo una idea, que es la idea que hemos tenido desde la lucha también por el agua, que es, por ejemplo, la recuperación de ciertos ecosistemas como los bosques nativos. Existe un debate importante respecto al cual tú has tomado posición sobre los bosques, sobre las forestales, los monocultivos. Y cómo hoy día podemos recuperar el agua es recuperando el bosque nativo, porque los ecosistemas son los que hacen eso, los bosques nativos. Pero el problema no es tan sencillo como llegar y poner cañería o como invertir. Es mucho más de fondo y que tiene que ver con cómo como país nos relacionamos de otra forma con el agua, cómo en el 2021, en el contexto de emergencia climática, retomamos los cauces respecto a los ríos y cómo recuperamos la vida. Eso precisamente es lo que vinimos. ¿Podemos cambiar de tema? Porque quiero solamente plantear para avanzar, porque nos queda un poquito de minutos. Lo que creo que tú no percibes es que la norma aprobada deja sin derecho de agua a 350.000 regantes agrícolas. Pero lo que hace otorgar derechos de uso no es justo. Con prioridad. No, eso no dice la norma de partida. Eso dice. No dice eso. Dice que el Estado, a su saber y entender, va a entregar derechos de agua a ciertos, pero no dice que lo va a reemplazar uno por otro. Y al final yo quiero decir una cosa. El problema del agua es un problema de ingenieros, no de abogados. No va a haber constitución ni ley que pueda producir agua aquí. En Israel se aprovecha cada gota.
Y entonces tenemos que encontrar una manera eficiente. Por supuesto que el Estado tiene que tener la propiedad del agua, como siempre la ha tenido, y la administración del agua de todas maneras. No hay ninguna duda de eso. Creo que quedan claras las posiciones y los desacuerdos que hay.